recibirlo acá a José María Alviso Cazón, uno de los candidatos a concejal por la Municipalidad de San Salvador. Buen día, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un placer estar aquí presente. Bueno, obviamente una campaña corta, si se quiere, pero una campaña que ha tenido mucho contenido, muchas redes, mucho trabajo personal y mucho que ha dado que hablar, ¿no? en todo este tiempo. Así es, una campaña de muy pocos días, Sí. pero que por sobre todo creo que ha virado a la decadencia de lo que es en realidad la honorabilidad de las instituciones. ¿En qué término lo digo? En los aspirantes a ocupar los espacios de esas instituciones. Creo que ha sido una campaña donde se ha carecido de debate, donde se ha carecido de argumentos, donde además por sobre ello se ha dificultado la comunicación de los planes de gobierno de cada uno de nosotros o bien de algunos candidatos, por cuanto nosotros hemos expuesto desde el momento primero que nosotros no solamente planteamos una concejalía, sino que además planteamos el disputar la intendencia de la ciudad de San Salvador de Jujuy en 2027 en un proyecto que no es cortoplacista, no es una unión eventual la que se ha producido en función de la lista 422, sino que es por sobre todo el poder plantear una propuesta de cara al 2027 ante lo que yo llamo el César, porque yo le digo al señor intendente de la ciudad de San Salvador de Jujuy que es un César democrático. ¿Qué es un César? Es un emperador. Pero por sobre ello, ¿por qué decimos que es democrático? Porque el pueblo lo ha elegido, el destino de la capital lo ha votado la ciudadanía. Por eso también apelar a todos y cada uno de los ciudadanos a que puedan al día de hoy ponderar quienes desean que sean realmente los guardianes de los intereses que se deben de proteger en función de la defensa irrestricta de una causa que es la causa de la verdad y la justicia. Al día de hoy se disputan 6 bancas en la capital y por sobre ello además se avisó un escenario donde va a haber un intendente debilitado, donde va a haber un intendente que pueda eventualmente perder la presidencia del Consejo de la capital, en un escenario donde hay que discutir tarifas, en un escenario donde se ha delegado competencia de fijación de tarifas al intendente, una competencia que es facultad del Consejo Deliberante en una sesión express de 11 minutos, que hay que buscar revocar, pero además de ello en un escenario donde la capital es una de las ciudades que, debido a ser justamente el núcleo quizá de la provincia de Jujuy, tiene la mayor incidencia dentro del proceso electoral que se avecina en 2027. Entonces, frente a esto creo que hay que decidir con suma claridad meridiana cómo deseamos construir la ciudad que deseamos y a los efectos se construye la lista 422 junto con Mónica Valderrama, Iván Ignacio, Gabriela Barrón, que son candidatos excepcionales. Perfecto. Hay pocas, vas dentro de un frente. Así es. Y obviamente son pocos los que desde el mismo frente enfrentan a un candidato que está en la misma línea. En este caso hablas del intendente y eso por ahí a tus colegas, a los candidatos a concejales que están en el frente, no disienten con tu pensamiento y obviamente atacan en las redes. Así es. Creo que nunca he visto en 10 años de vida política un candidato a concejal que sea tan golpeado como lo he sido yo, pero eso decirle a toda la ciudadanía es por cuanto no se discute una banca del Consejo solamente. Se discute la Intendencia de 2027, se discute el cerco a la impunidad, el cerco a la mentira y por sobre todo se discute poder devolver la honorabilidad de las instituciones ante lo que hoy es no más que una escribanía. Pero por sobre ello además decirle a toda la ciudadanía que el rol del concejal, conforme derecho constitucional, y esto lo enseñé en la cátedra, es representación de la ciudadanía, formación y sanción de las leyes, en el caso de los concejales las ordenanzas, el checks and balance, que es el control y balance de poderes, que es la limitación del poder, y la cuarta función, que es la función judicial, que es la función de juicio político, es la función de interpelación, que es lo que siempre digo que vamos a hacer el 11 de diciembre, cuando asumamos el 10 de diciembre las bancas en el Consejo, al señor secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, a quien ya hemos denunciado por materia de transporte público, por materia de transporte alternativo y por sobre todo que creemos que una de las personas que más mal le hace a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y hemos decidido disputar una interna porque yo deseo darme la gracia virtuosa de poder, dentro del propio espacio del cual he conformado durante 10 años,
dar una pelea interna y ganarle al intendente Jorge desde el propio frente, también para darle un mensaje a todos los jóvenes que se desean iniciar en la actividad política, encuentran ya transitando la actividad política, de que se puede ser exitoso si se es honesto, de que se puede ser exitoso sin estructura, sin poder, sin dinero, sino que solo con dignidad, que creo que es el mensaje que uno debe de dar cuando uno se decide y se aposta a dar testimonio, que es uno de los grandes desafíos cuando se busca cambiar la matriz de conciencia de la clase política. ¿Cómo se llega hasta el día de hoy, teniendo en cuenta de que hoy, después de la mañana, viernes, después de las 8 de la mañana, ya no se puede hacer proselitismo, ya no se puede hacer campaña, ya se cierra todo y se empieza a hacer el trabajo fino, ¿no? Porque hay que preparar el tema de los controles en las mesas. ¿Cómo se llega? Estamos ya trabajando en el centro de cómputos del espacio, estamos trabajando en el esquema de fiscalización ampliada, con la semaforización en función de los códigos rojos de las instituciones que resultan más conflictivas en el caso de la capital. Es una batalla bastante dura por cuanto hay muchas mesas en la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero estamos confiados de que vamos a contar con un gran resultado electoral el 11 de mayo, que nos permitirá dar no solamente un mensaje a toda la política, sino a todo un sistema, con el cual yo me he peleado muchas veces, porque, como bien decías, hay muchos que disienten con mi posición interna dentro del frente, pero por sobre eso es lo que hemos sostenido a lo largo de 10 años ya de vida política. Un acuerdo electoral no representa esclavitud. Un acuerdo electoral representa un núcleo de coincidencias básicas, donde uno puede disentir y diferir. Frente a esto, nosotros hemos sido autores de la única cláusula de reserva moral que existe en la historia político-electoral institucional de la provincia de Jujuy, que preveía que ante cualquier hecho de corrupción o ante cualquier vicio nosotros íbamos a advertir lo que sucedía desde la coalición cívica, y así lo hemos hecho. Yo me he enfrentado con el propio gobierno estando dentro del gobierno, entonces creo que esto es también un mensaje, por cuanto no hay que tener temor a transmitir lo que uno piensa, lo que uno siente. Y si podemos hacer eso es porque contamos con la libertad de poder expresar nuestras ideas y porque a mí me gusta el desierto. Yo le digo al equipo, a mí me encanta el desierto, porque el desierto es virtuoso cuando se lo transita con serenidad y se lo transita con la claridad y la tranquilidad de conciencia de que uno está haciendo bien las cosas. Por eso, cuando han pintado mi casa, lo que menos he sentido fue temor, sino que fue la convicción de que nos estamos enfrentando ante las mafias de un sistema el cual no desea que lleguemos, pero que vamos a llegar y le vamos a limitar todo el poder que tienen hoy, que les garantiza la impunidad, que hoy hace que los choferes del transporte público no tengan RT, aportes provisionales, obra social, que no cobran sus sueldos actualizados, que los choferes auxiliares, por ejemplo, del transporte alternativo, después de 15 o 20 años jamás lleguen a ser licenciatario de taxis, y que por sobre todo podamos volver a un recto sendero donde hoy un presupuesto de la capital que es de 145.000 millones de pesos se ha ejecutado correctamente. Esto decirle a toda la ciudadanía. Hay un presupuesto de 145.000 millones de pesos aprobado. ¿Dónde está esa plata? El rol del concejal es ese, el controlar, el poder llevarle a la ciudadanía la serenidad de que se está controlando las finanzas públicas y la administración municipal, que creo que es a lo que hoy también tenemos que abocarnos en este tránsito al Consejo Deliberante y que además nos demanda la propia ciudadanía, por cuanto uno de los mayores conflictos que se presenta es la materia de servicios públicos, y esto es facultad municipal, entonces hay que poder atenderla consecuentemente, pero hay que hacerlo con el ánimo de poder transmitir que hay que blanquear toda la realidad que atraviesa el municipio de San Salvador de Jujuy. ¿El domingo a qué hora vota? ¿En qué escuela? Y voto en la escuelita Bustamante, pero no sé todavía la hora. Creo que eso lo vamos definiendo igualmente en el minuto a minuto, porque estoy convencido de que hay que ir sorteando también las demás votaciones de los otros candidatos, pero voto en la escuelita Bustamante, siempre me voy caminando ahí, así que contento del proceso electoral que se avecina, y tranquilo de que hemos hecho muy bien las cosas. Al principio decíamos que fue una campaña corta, fue por sobre todo una campaña corta para aquellos candidatos que buscan ser instalados en 20 días. Nosotros tenemos un trabajo de 10 años, bajo el convencimiento además de que uno no tiene la autoridad porque la autoridad te la dé el cargo, sino porque la autoridad te lo da la conducta, y eso a lo largo de 10 años lo hemos demostrado. ¿Por qué la gente lo tiene que votar el domingo?
por la historia que nos antecede, por todo lo que hemos hecho a lo largo de los 10 años, con cargo o sin cargo, por dentro o por fuera de un frente, sin plata, con plata, del modo que fuera, que hemos hecho enfrentándonos a un sistema que muchas veces no desea cambiar y con la claridad de que cuando lo denuncié el doctor Eduardo Fellner a los 19 años, yo había dicho en su momento que uno tiene que saber que la victoria es la cruz y la cruz es la entrega de vida de uno al servicio de miles y eso es el camino que he elegido. Por eso quizá a veces se me cuestiona por mis modos, pero no por haber violado la ley. Y cuando digo ello, digo mis modos porque no tolero el avasallamiento de derechos y eso lo hemos demostrado cuando hemos sido los únicos en discutir materia de transporte público, enfrentándonos con nombre y apellido a los empresarios del transporte, cuando nos hemos enfrentado con nombre y apellido a los licenciatarios de taxis deshonestos de la Cámara de Propietarios de Taxi que están denunciados por presunta asociación ilícita, cuando hemos denunciado a Emilio Cayo Rocabado y a José Luis Bejarano por obra pública, por enriquecimiento ilícito en función de la defensa de los derechos laborales de los capacitadores y docentes, y así consecuentemente lo hemos hecho con aquel funcionario de competencia que hacía mal las cosas y que sin embargo un sistema lo buscaba blindar, como me pasó con Valle Fermi, la directora de la radio municipal, a la cual yo le contesté cuando dijo que me quería llevar a juicio por defender a los 11 trabajadores municipales, que no son solamente 11, sino que son muchos más. Cuando la Secretaría de Trabajo falló a favor de Valle Fermi y no a favor de ellos, que ella dice a Luis Ocasón, prepara la billetera que te voy a llevar a juicio, si no te rectificás, yo le dije a mi equipo, hagamos un video, yo ratifico todas mis palabras, yo jamás me rectifiqué de alguna denuncia que hemos hecho, porque contamos con el material probatorio suficiente. Por eso nos tienen que acompañar, porque hemos dado en la vida y hemos puesto el cuerpo a lo largo de 10 años, y no en una simulación de una ficción que no es, de lo que no es, sino en función de lo que realmente es, que aquí van a tener una persona que hace lo que piensa y que piensa lo que cree. Entonces eso hemos logrado decirle a la ciudadanía, creo yo, a lo largo de este tiempo, y por eso apelo al voto para toda la lista 422. Las dos últimas preguntas. Sí. ¿Cuál es su posición y opinión sobre la manera de ejecutar la política a nivel nacional de la Libertad Avanza? Creo que el señor presidente de la Nación tiene muy buenas intenciones, pero a veces creo que se excede en torno a lo que realmente es el ejercicio de la actividad política en términos de la humanidad. Yo creo profundamente en la filosofía política. Yo no he podido aceptar bajo ningún concepto acompañar a la Libertad Avanza, a pesar de un llamado que he tenido a los efectos, por cuanto no creo en la violencia verbal, no creo en la violencia simbólica, y por sobre todo porque en el caso aquí de la capital, yo no creo en los candidatos de Libertad Avanza. Ahí yo lo veo a Gustavo Martínez, yo veo a Cristina y a Fellner. Él fue funcionario de Cristina y de Fellner. Entonces veo la lista completa de Libertad Avanza y veo a Cristina Fernández de Kirchner y a Eduardo Alfredo Fellner, a quienes he denunciado penalmente. Y en el caso de Fellner, que lo llevé detenido 36 horas. Entonces, una cosa es la Libertad Avanza de la provincia de Jujuy, otra cosa es la Libertad Avanza en función de lo que representa Javier Milei. Por eso además aceptó el desafío de desregulación del Estado, por cuanto creo firmemente en la política de desregulación del Estado que plantea el gobierno de la Nación, en función de un marco reglado que posibilite el poder descomprimir las presiones a la gente, en función de lo que es la reinvención además de la República, por lo cual a veces, es más, hasta pareciese yo más liberal que los propios liberales. Yo soy autor de la búsqueda de legalización de las apps como Uber, Cabify, y me he enfrentado a las mafias del sistema monopólico. Entonces, acá creo que frente a esto, cada uno tiene que poder ser y parecer. Y frente a esto creo que hay quienes buscan representarlo a Javier Milei que no son ni parecen. La última. ¿Cree que estamos en una transición de poder en la provincia de Jujuy, en el caso de jóvenes que están buscando su lugar? Por supuesto que sí. Por ello he decidido además acompañarlo a Adriano Morone, que es candidato a diputado provincial, con quien nos conocemos hace ya muchos años y una persona de buenos valores, de buenos principios y que trabaja. Porque los jóvenes
y esto es un mensaje a toda la juventud, si me lo permiten, tenemos un gran desafío que es cambiar la matriz de conciencia de la clase política. Y frente a esto hay que hacerlo con sabiduría. ¿Y cómo se adquiere esa sabiduría? Con el perfeccionamiento continuo, con la capacitación, con la instrucción. A todos pedirles que estudien, que se formen, que se animen a debatir, que se animen a argumentar. Hay un sistema que no desea que los jóvenes incidan en él, porque los jóvenes hoy representamos lo que es el temor de quienes desean perder su poder porque desean gozar de la impunidad. Entonces, los jóvenes tenemos un gran desafío y convocarlos a ello y a dar testimonio, porque los jóvenes tenemos que dar testimonio en el respeto, en la verdad, en la palabra, en los principios, en los valores, en la conducta. Yo he visto muchos jóvenes perecer a lo largo de los 10 años de vida política. Y como digo, a mí me encanta el desierto, pero hoy estoy acá. Y frente a eso, es lo que más me llena de orgullo, el ver atrás y sentirme satisfecho de que he hecho lo que debía de hacer cada vez que tuve que hacerlo. Y a mí se me puede cuestionar, vuelvo a decir, mis modos, pero jamás haber violado la ley y jamás trabajar a sol y a sombra como lo he hecho a lo largo de todos los años. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Con nosotros el candidato, en este caso a concejal por la lista 422, José María Alviso Cazón, obviamente que nos acompañó en este espacio de streaming.